Fundamentos de investigación. Exploración de las dinámicas sociales y emocionales en el contexto del bullying escolar. Un estudio en estudiantes de secundaria. Objetivo general. Investigar las interacciones sociales, los factores emocionales y las consecuencias psicológicas del bullying escolar en estudiantes de secundaria, con el propósito de desarrollar estrategias de intervención y promover un entorno educativo seguro y saludable. Variable independiente. La variable independiente en el contexto del acoso escolar se refiere a los factores o causas relacionados con la aparición o perpetuación del acoso escolar. Estos factores pueden incluir características individuales de los agresores o víctimas, dinámicas sociales en el entorno escolar, factores familiares, entre otros. Por ejemplo, algunas variables independientes podrían ser la falta de habilidades sociales, la presencia de conductas agresivas en el entorno familiar, la falta de supervisión por parte de los adultos, entre otros. Variable dependiente. La variable dependiente en el contexto del acoso escolar se refiere a las consecuencias o efectos que experimentan las víctimas como resultado del acoso. Estas consecuencias pueden ser de naturaleza emocional, psicológica y social. Algunas variables dependientes podrían incluir el deterioro de la autoestima, el desarrollo de trastornos de ansiedad o depresión, el aislamiento social, el bajo rendimiento académico, entre otros. ¿Cuáles son los factores individuales, familiares y escolares que contribuyen al fenómeno del bullying en estudiantes de educación secundaria en una escuela urbana de la Ciudad de México? Hipótesis. Considerando el estado de la cuestión, se plantea que la implementación de programas de intervención integral, que aborden tanto los factores individuales, familiares y escolares relacionados con el acoso escolar, así como promuevan la empatía, la resolución pacífica de conflictos y la inclusión, puede contribuir a reducir la incidencia y las consecuencias del acoso escolar en estudiantes de educación secundaria. Si el enfoque de estudio es cualitativo, los métodos y técnicas para medir y evaluar los criterios de validez y confiabilidad de los datos serán diferentes a los utilizados en un enfoque cuantitativo. En la investigación cualitativa, se busca comprender y explorar en profundidad los fenómenos sociales, como el bullying, a través de la interpretación y análisis de datos cualitativos, como entrevistas, observaciones y análisis de documentos. En cuanto a la validez en un estudio cualitativo, se puede buscar la validez interna, que se refiere a la credibilidad y la confianza en los hallazgos. Para ello, se pueden utilizar estrategias como el muestreo teórico, donde se seleccionan participantes y casos que sean relevantes para el fenómeno estudiado, y la triangulación, que implica utilizar múltiples fuentes de datos y métodos para obtener una comprensión más completa del fenómeno. En cuanto a la confiabilidad en un estudio cualitativo, se busca la confiabilidad y consistencia en los hallazgos. En lugar de utilizar coeficientes estadísticos como en la investigación cuantitativa, se puede buscar la confiabilidad a través de la coherencia y la confirmabilidad de los datos. Esto implica documentar y transparentar el proceso de recolección y análisis de datos, para que otros investigadores puedan seguir los pasos y llegar a conclusiones similares. Para garantizar la precisión de la información recopilada en un estudio cualitativo, se pueden implementar estrategias como reflexividad. Los investigadores deben ser conscientes de sus propias influencias y sesgos, y reflexionar sobre cómo pueden afectar la interpretación de los datos. Esto implica mantener un diario reflexivo y realizar discusiones en equipo para asegurar una interpretación más precisa. Muestreo adecuado. Seleccionar participantes y casos que sean relevantes para el fenómeno estudiado y que aporten una diversidad de perspectivas y experiencias. Análisis riguroso.
utilizar técnicas de análisis cualitativo, como el análisis temático o el análisis de contenido, para identificar patrones, temas y categorías emergentes en los datos. Triangulación. Utilizar múltiples fuentes de datos y métodos para obtener una comprensión más completa del fenómeno. Esto puede incluir entrevistas, observaciones, análisis de documentos y revisión de literatura. Recuerda que en un enfoque cualitativo, la validez y confiabilidad se abordan de manera diferente a la investigación cuantitativa, pero siguen siendo fundamentales para garantizar la calidad y rigor de los hallazgos. ¿Qué escala de medición es apropiada para cada variable? Destacando las implicaciones en criminología. En criminología, se pueden utilizar diferentes escalas de medición dependiendo de las variables que se estén estudiando. A continuación, mencionaré algunas escalas de medición comunes y sus implicaciones en este campo de estudio. Escala nominal. Esta escala se utiliza para variables categóricas sin un orden específico. En criminología, se puede utilizar para variables como el género, masculino/femenino, la etnia, blanco/negro/latino, etc., el tipo de delito, robo, homicidio, etc., o la afiliación a una pandilla, sí/no. La escala nominal permite clasificar y contar las categorías, pero no permite establecer relaciones de orden o magnitud entre ellas. Escala ordinal. Esta escala se utiliza para variables categóricas que tienen un orden específico. En criminología, se puede utilizar para variables como el nivel de gravedad del delito, bajo, medio, alto, el nivel de reincidencia, baja, media, alta, o el nivel de violencia, baja, moderada, alta. La escala ordinal permite establecer un orden entre las categorías, pero no permite determinar la magnitud de las diferencias entre ellas. Escala de intervalo. Esta escala se utiliza para variables numéricas donde se puede establecer una diferencia constante entre los valores. En criminología, se puede utilizar para variables como la edad de los delincuentes, el tiempo de condena o el número de delitos cometidos. La escala de intervalo permite establecer diferencias y relaciones de orden, así como realizar operaciones matemáticas como la media o la desviación estándar. Escala de razón. Esta escala se utiliza para variables numéricas donde se puede establecer una diferencia constante entre los valores y existe un punto cero absoluto. En criminología, se puede utilizar para variables como el número de víctimas, el monto de dinero robado o el tiempo de encarcelamiento. La escala de razón permite establecer diferencias, relaciones de orden, realizar operaciones matemáticas y determinar proporciones y razones. Es importante seleccionar la escala de medición adecuada para cada variable en criminología, ya que esto afectará la forma en que se analizan y se interpretan los datos. Además, la elección de la escala de medición también puede influir en la selección de las técnicas de análisis estadístico apropiadas para cada variable.